Muy buenos días a todos los que están viendo este video. Les quiero mandar un gran saludo, un abrazo muy afectuoso. Eh, Quise hacer esta especie de podcast para hablar de un tema bien controversial, bien llamativo también, que es el tema de la predestinación. La predestinación bíblica, hay diferentes corrientes teológicas, eh, pero yo quiero ir al texto que se usa generalmente, el que más se usa para hablar de la predestinación, que es Romanos capítulo 8. Y quiero compartir con ustedes este pequeño estudio. Hice este cuadrito que ustedes están viendo en este momento eh, para poder explicar con mejor detalle y de forma más gráfica, porque a veces cuando leemos y estudiamos estos temas lo hacemos de forma selectiva, leyendo un texto que es el texto más conocido de la predestinación, de Romanos capítulo 8, que es el verso 29, donde dice: a los que antes conoció, también los predestinó. Y, y esto de la predestinación, hay corrientes teológicas que dicen que estas personas que están predestinadas, nosotros no sabemos quiénes son. Por lo tanto, debemos predicar el Evangelio de igual manera a todos, porque al fin y al cabo los que son escogidos, los que son predestinados, nosotros no sabemos quiénes son. Por eso debemos predicar a todos por igual. Pero a medida que vayamos leyendo el texto nos vamos a dar cuenta que no es tan así. Está bien detallado aquí en el capítulo. Claro, si nosotros leemos solamente el verso 29 de este capítulo 8 de Romanos, podemos sacar nuestras propias conclusiones y torcer en alguna manera lo que quiere decir la Escritura para que diga lo que nosotros queremos que diga. Pero si nos apegamos al texto, vamos a ver que la interpretación es bastante diferente de algunas corrientes teológicas actuales. Entonces voy a empezar leyendo, y aquí van a tener este cuadrito que yo hice del capítulo 8 completo casi, acerca de la predestinación. ¿Quiénes son y cuál es el propósito? Porque también se dice que son llamados según su propósito, como aludiendo a un propósito secreto o desconocido. Pero también vamos a ver que ese propósito no es ni secreto ni desconocido. Está claramente descrito en este texto, que es el capítulo 8 que vamos a comenzar a leer ahora. Dice así, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya empezamos con un tipo de condición para las personas que vamos a ver después, que son los predestinados. La corriente reformada dice que la elección o la predestinación de los que son salvos no tiene ninguna condición. Pero a medida que vayamos avanzando por el texto y analizando palabra por palabra, verso por verso, nos vamos a dar cuenta que hay hartas condiciones que están aquí justamente en este mismo capítulo. Así que continuamos. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Aquí ya tenemos dos condiciones. Primero, los que están en Cristo Jesús. Segundo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese
en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí vuelve a mencionar la condición, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Está aquí diciendo de nuevo esta condición que los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, le dice Pablo a los grecos romanos, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ahí tenemos otra condición, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí tenemos bien descrito que hay condiciones para ser de Cristo. Tiene que el Espíritu de Dios morar en nosotros. Y si alguno no lo tiene, este no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, condición, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, de nuevo la condición, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales en su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Otra condición, si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí no dice que Dios determina que algunos vivan conforme a la carne y que otros vivan conforme al Espíritu, sino que es una condición que el hombre debe tener, que debe preocuparse de eso, de hacer morir las obras de la carne para vivir. Porque todos los que son guiados, verso 14, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En otras palabras, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Condición de nuevo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. ¿Qué quiere decir Padre mío? Otra vez la condición, habéis recibido. Del verso 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Otra vez está aquí la condición, si es que padecemos juntamente con Él. Bueno, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en vosotros ha de manifestarse. La gloria venidera que está hablando aquí el verso 18 es el propósito que Dios tiene para los protagonistas de este capítulo 8 de Romanos. Verso 19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ese es el propósito, nuevamente, el fin de la predestinación. Verso 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Esta vanidad que está hablando aquí, está hablando de la corrupción del cuerpo, del envejecimiento. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Verso 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción, del envejecimiento, de la ley de la entropía, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, ese cuerpo glorificado. Verso 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu,
nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Está hablando, sigue hablando, ¿cierto?, de la glorificación del cuerpo, ese cuerpo que tenía Jesús cuando resucitó. Verso 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza porque lo que alguno ve, hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y aquí viene algo importante y clave que dice, y sabemos, el verso 28, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos son los protagonistas de este capítulo 8 son los predestinados. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O sea que a estas personas, en los que aman a Dios, les suceden cosas buenas y malas que les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí tenemos la palabra propósito. Y estamos viendo, ¿cierto?, de a poco, mientras avanza el texto, cuál es ese propósito. A los que conforme a su propósito son llamados. Después dice el 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Aquí está hablando que a estas personas, los que aman a Dios, el Señor los conoció desde antes, ¿cierto? Porque Él es omnisciente, y los predestinó en base a su preconocimiento. ¿Para qué? Para el propósito que estamos hablando, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a la imagen glorificada de su Hijo, para que Él sea el primero o el primogénito entre muchos hermanos. Está hablando de la resurrección. Y a los que predestinó, verso 30, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Voy a dejar hasta ahí la lectura para que vayamos viendo con más detalle lo que nos dijo el texto hasta ahora. Bueno, tenemos ya identificadas a las personas que Dios predestinó, que no son personas desconocidas, sino que el verso las describe como las personas los que están en Cristo. Vemos acá en el primer cuadrito que acá dice, los protagonistas, el propósito. Los protagonistas son los que están en Cristo, los que andan en el Espíritu, son guiados por el Espíritu, no andan en la carne, recibieron el Espíritu de adopción, los que aman a Dios, los que antes conoció. Esos son los predestinados. Podríamos explicarlo mejor de manera inversa. Los que antes conoció o los que predestinó. ¿Quiénes son los que Dios predestinó? Son los que antes conoció. ¿Quiénes son los que antes conoció? Los que aman a Dios, los que recibieron el Espíritu, los que no andan en la carne, los que andan en el Espíritu, son guiados por el Espíritu, los que están en Cristo. Esos son los que son predestinados y llamados. ¿Y cuál es el propósito? Estas personas son predestinadas para un propósito que es, como dice el verso, ¿cierto?, a medida que leíamos, vivificará nuestros cuerpos mortales. El propósito es que seamos glorificados, la gloria venidera, manifestación de los hijos de Dios, la libertad de la corrupción en gloria, la redención del cuerpo, hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de la predestinación de nosotros los cristianos, los que están en Cristo.
Aquellos somos predestinados, llamados para este propósito, que es ser transformados de un cuerpo mortal, un cuerpo que envejece, a un cuerpo inmortal, como lo vamos a ver a continuación, que este capítulo nos está hablando a través del apóstol Pablo. Nos está hablando en definitiva de la segunda ley de la termodinámica, la ley de la entropía, que tiene que ver con el envejecimiento. Desde ahí surge este término de envejecimiento o la corrupción que está hablando el apóstol Pablo de la segunda ley de la termodinámica. Esta ley fluye desde el orden al desorden, no es al revés. Por eso las personas envejecen y no rejuvenecen. Esta ley también hace, así como paréntesis dentro de lo que estamos hablando, hace imposible la teoría de la evolución. Porque esta ley dice que todo lo que está ordenado al universo viene a ser desordenado. Del orden viene el desorden. En ese sentido corre esta ley. Y no es al revés, del desorden al orden. Por eso es que es imposible la evolución, porque los que hablan de esta teoría o los que enseñan esta teoría dicen que las cosas se formaron de la casualidad y de un montón de células que no tenían forma se formaron órganos complejos, sistemas de vida complejos. Y según esta ley eso es imposible. Bueno, en 1 Corintios 15, 53 y 54 dice, habla de lo mismo, de la corrupción del cuerpo. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal, está hablando de muerte, ¿cierto?, se vista de inmortalidad. ¿Cómo pasamos desde este cuerpo mortal que envejece, que se muere, que se enferma, ¿cierto?, a un cuerpo inmortal, incorruptible? Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Vemos que este es el propósito de Dios, es transformarnos, es glorificarnos, es darnos el mismo cuerpo glorificado de su Hijo Jesús. Pero esto es futuro, porque dice, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad. En el futuro. Vemos también acá que el propósito, ¿cierto?, en el capítulo 8 de Romanos, dice que Él vivificará vuestros cuerpos mortales para que seamos glorificados. Está hablando siempre del futuro, la gloria venidera, el futuro, manifestación de los hijos de Dios en el futuro, la libertad de la corrupción en gloria, la redención del cuerpo hechos conforme a la imagen. Todo este propósito es en el futuro. Nosotros todavía estamos viviendo en este cuerpo que envejece, que se enferma, que duele a veces, que cruje. Ese es el propósito. Esos son los protagonistas de este verso. Entonces, ¿quiénes son los predestinados? Los que antes conoció, los que aman a Dios. No son personas desconocidas. Hay una condición, Dios elige y predestina y usa su criterio, usa su conocimiento para esto. Porque ¿para qué Dios va a tener un conocimiento absoluto de todo si no lo va a usar para su propósito? Y vamos a leer, para ir concluyendo, Romanos capítulo 11, 4 y 5. Dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Aquí de nuevo está la palabra escogido, que se asocia también con el término predestinado. Dice Dios que Él ha escogido un remanente de aquellos que no han doblado la rodilla delante de Baal. Claramente está haciendo una alusión al texto de Primera de Reyes 19-18. Dando a entender Pablo
al decir que la elección en el tiempo presente, ¿cierto? La elección de Dios en el tiempo presente es de la misma manera que en los tiempos de Elías. Porque él está haciendo alusión a este verso. Dice, Dios elige por gracia a un remanente de aquellos que no se doblegan ante el pecado. El verso 18 del capítulo 19 de Primera de Reyes dice, yo haré que queden en Israel 7.000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Dios claramente está eligiendo, ¿cierto? Y Pablo está enseñando que Dios elige con un criterio. Él usa su conocimiento para elegir a los que van a ser salvos. No son al azar, no son elegidos al azar, no son predestinados al azar, unos porque sí y otros porque no, o sin motivo, sino que son elegidos y predestinados por estos requisitos. Son personas que le aman, ¿cierto? Los que recibieron el Espíritu, los que no se han doblegado ante el pecado. En ningún caso la elección bíblica es por obras, porque los que no se doblegan al pecado lo hacen por la fe. La fe es las promesas de la palabra de Dios. Y Pablo enseña que la fe no es una obra. Cuando Pablo habla de la justificación de Abraham, dice que Abraham fue justificado por la fe en la palabra del Señor, en las promesas del Señor. Cuando Dios le prometió, ¿cierto? Esas cosas tan maravillosas, que iba a ser padre de multitudes y que en su descendencia iban a ser bendecidas todas las naciones. En esa promesa él creyó, por lo tanto eso le valía por justificación. Pablo enseña que la fe no es una obra. La advertencia de la posibilidad de ser doblegados por el pecado la hace Dios mismo a Caín y así a todos nosotros. ¿Por qué? Porque el Génesis se traspasó primero oralmente. La tradición del Génesis, lo que le dijo Dios a Caín, lo que le dijo Dios a Adán y a Eva, todo lo que sucedió en el jardín del Edén y después se fue traspasando oralmente a través de los padres a los hijos, los patriarcas. Y todas esas tradiciones luego fueron escritas en el libro de Génesis. Y lo que le dice Dios a Caín es, si hicieras lo bueno, podrías andar con la fe en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, o sin embargo, tú eres el dueño de tu voluntad sobre tus propios deseos. Tienes dominio sobre él. Génesis 4:7. Esta advertencia que Dios le hizo a Caín se traspasó oralmente de padre a hijo, como dije, por generaciones. Por lo tanto, Abraham también tenía conocimiento de esta advertencia. Y en base a esa advertencia y a esa promesa que Dios le hace, que si haces lo bueno puedes andar con la frente en alto, esas son las promesas que Abraham creyó y le fue contada por justicia. Y tenemos muchos casos de hombres de Dios que escucharon esta advertencia, ¿cierto? Y estas promesas. Abel, Set, Enoc, Noé, Job, Abraham, José, Moisés, Samuel, Asa, Josafat, Joás, Amasías, Usías, Jotam, Ezequías, Josías, Jehú, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que son los amigos de Daniel, Natanael, Cornelio. Este remanente de elegidos demostraron que pudieron dominar el pecado tomando el control de sus propios deseos, y esto por la fe en la advertencia de Dios y en sus promesas. Porque esa advertencia trae una promesa. Muchos podrán decir, sobre todo de la corriente reformada, que ellos hicieron lo bueno porque fueron reformados o fueron transformados o fueron regenerados antes, que Dios los transformó antes para que pudieran creer o para que pudieran buscarle. Pero vemos que no es así. Por lo menos lo que vemos en Job, por ejemplo. Job en el capítulo 1 y el capítulo 2, Dios lo describe como una persona perfecta, como un hombre bueno, recto, sacapecho, por decirlo de alguna manera, con Job, ante la hueste celestial, ante los hijos celestiales de Dios. Y vemos que a través de todo lo que pasó Job,
pudo ir conociendo de a poco a Dios, y en el capítulo 42 recién Job dice que conoce a Dios de verdad. Recién ahí él ve a Dios cara a cara, lo conoce realmente, ahí podríamos decir que es transformado. Y él buscó a Dios antes de eso, antes de ser transformado, antes de conocer a Dios. Así que el hombre puede buscar a Dios antes de ser regenerado, claro que sí. Estos son ejemplos de ello. Así que no hay excusa. Este es el pequeño gráfico que hice para que se pudiera entender mejor el concepto de predestinación y de elección. Dios no elige al azar, no elige sin un criterio, elige con criterio, elige en base a lo que sabe que nosotros haremos, en base a lo que sabe, a lo que nosotros decidiremos al momento de enfrentarnos al llamado del Evangelio. Así que espero que haya quedado claro este concepto, y como les dije, usé solamente el texto. Y el texto nos dijo todas estas cosas. A veces es bueno criticar un poco, hacer esta crítica textual para poder entender mejor las cosas. Y así nos damos cuenta que es muy fácil entender cosas que quizás pensábamos que estaban ocultas, pero en realidad no, están en el mismo texto. Así que un abrazo a todos, espero que esto les sea de mucha ayuda y muchas bendiciones.